Bueno, continuamos. Otro de los ángulos en la circunferencia es el ángulo semi-inscrito. Es el ángulo semi-inscrito. ¿Qué es el ángulo semi-inscrito? Sería la pregunta. Bueno, la respuesta es que el ángulo semi-inscrito es el que está formado por un segmento de recta que es tangente a la circunferencia. Aquí está el punto de tangencia. Y el otro lado del ángulo es una cuerda. Esta es una cuerda. Y este es un segmento de recta. Bueno, segmento siempre es un pedacito de una recta. Bien, ¿y cuál es el ángulo? Bueno, el ángulo, sus lados son el segmento y la cuerda. Y su vértice es el punto de tangencia. Vértice es el punto de tangencia. Y el arco empieza desde el punto de tangencia hasta el otro extremo, que lo estoy señalando con la literal A, y el punto de tangencia en este caso lo estoy señalando con la literal B. Entonces ese es el arco de B hasta A. El ángulo pues está formado por los lados del segmento que es tangente a la circunferencia y la cuerda. Este ángulo vamos a llamarle alfa. Alfa. Bien, ¿cómo se calcula el ángulo alfa? Bueno, pues la medida, ahora vamos a usar esta simbología, la medida del ángulo alfa es igual al arco, que estamos diciendo que el arco es desde el punto de tangencia, con la literal B se está señalando, hasta el otro extremo que es A. Este es el arco. Entonces en este caso, en orden alfabético, A, B, el arco A, B, partido en 2. Esa va a ser la medida del ángulo alfa. Ejemplo, calcular el ángulo alfa si el arco mide, en este caso vamos a ponerle que el arco mide 120 grados. Entonces, el arco AB mide 120 grados. Calcular la medida del ángulo alfa. Calcular esta medida si el arco mide 120 grados. Entonces, la medida del ángulo alfa va a ser igual a el arco AB, que es 120 grados partido en 2. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa es igual a 60 grados. ¿Qué sería pues la respuesta? Aquí, alfa igual a 60 grados. Bien, y como en el caso del ángulo inscrito, la medida del ángulo alfa es la mitad del arco. Y la medida del arco es el doble del ángulo semi-inscrito, ¿vale? Bien, ejemplo, si tenemos que el ángulo alfa
es igual a 15 grados. Bueno, pues de acuerdo al tamaño es más o menos un poco más de 60. Digamos 70 grados. Pregunta: calcular la medida del arco AB. Calcular la medida del arco AB igual, incógnita. Entonces ahora utilizamos la formulita. La medida del ángulo, en este caso alfa, es igual al arco AB partido en 2. Sustituimos valores aquí. El ángulo alfa es igual a 70 grados. Aquí esto es igual a 70 grados. Y esto va a ser igual al arco AB partido en 2. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando al primer miembro y tenemos entonces que 70 grados por 2 es igual, esto está dividiendo, pasa multiplicando y solamente queda AB, es igual al arco AB. Multiplicamos 2 por 70 es igual a 140. 140 grados es igual al arco AB. Bien, y este es pues nuestro resultado. Si el arco mide 140, el ángulo semi-inscrito mide 70. Según el ejemplo, lo que estamos haciendo es el problema inverso. El ángulo alfa es igual a 70 grados. Pregunta: ¿cuánto mide el arco AB? Pues mide el doble, 70 y 70, el arco mide 140. Al revés, si nos dan la medida del arco, 140, ¿cuánto mide el ángulo semi-inscrito? Pues la mitad de 140, que es 70. Aprovecho el dibujo para hacer otro ejemplo de rápido, en forma mental, aquí. Si el arco mide 60 grados, pregunta: ¿cuánto mide el ángulo semi-inscrito? Pues la mitad de 60, que es 30. ¿Vale? Otro ejemplo de rápido, borro esto, aprovechando el dibujo. Si el ángulo semi-inscrito mide una cantidad pequeña, si el ángulo semi-inscrito mide 50 grados, pregunta: ¿cuánto mide el arco? Bueno, pues el arco mide el doble, que sería 100 grados. Como ven, es parecido pues al ángulo inscrito, pero aquí estamos estudiando el ángulo semi-inscrito, ¿vale? Bien, nos miramos hasta la próxima.